Bueno, a ver. ¿Sabías que la misma coordenada exacta en el universo astrológico que, digamos, predice un comportamiento criminal, violento y carente de escrúpulos, es simultáneamente el símbolo del servicio altruista más puro y cotidiano que existe? Suena a locura, claro. Ostras, es que es una contradicción brutal. Hoy nos enfrentamos a una de las paradojas más, yo diría, perturbadoras de todo el mandala astrológico. Bienvenidos a esta inmersión profunda donde vamos a desentrañar el enigmático grado 18 de Tauro. Y para hacerlo bien, a fondo, vamos a someter a un escrutinio riguroso tres textos históricos que, bueno, a simple vista parecen describir a tres especies humanas completamente distintas, ¿sabes? Totalmente. Tres perfiles que no tienen nada que ver. Exacto. Tenemos, por un lado, a Charubel, el místico galés de finales del siglo XIX. Luego tenemos la Bolásfera, el texto atribuido a Borelli y popularizado por Sefarial. Y finalmente, dando un salto enorme al siglo XX, los símbolos sabianos canalizados por Elsime Wheeler. O sea, tres visiones intentando cartografiar la misma frecuencia energética, pura y dura. Eso es, tres lentes distintas mirando al mismo punto exacto del cielo. Y la misión de este análisis es precisamente resolver esa disonancia cognitiva, porque cuando lees estas tres fuentes seguidas, el choque es frontal, te lo aseguro. Ya, es que no te dejan indiferente. Claro. Por un lado te encuentras con visiones de fuerza bruta, de agresión unilateral, conflictos estériles que terminan en destrucción. Pero pasas la página, llegas a los sabianos y de repente te hablan de una vocación de servicio luminoso, pacífico, casi monacal. Un cambio radical, sí. Lo que queremos descubrir hoy no es cuál de ellos tiene razón, o sea, no va de eso, sino de cómo estas ideas tan dispares trazan en realidad un mapa psicológico sobre la maduración de la energía humana. Claro, y para entender cómo una energía puede, digamos, sublimarse hasta convertirse en servicio puro, primero tenemos que mirar al abismo de su estado más crudo. Al barro, ¿no? Exacto, al barro. Tenemos que ir al nivel fundamental, a la base del instinto menos procesado. Y ahí es donde entra la primera fuente, el místico Charubel. A ver, el texto es súper breve pero implacable. La imagen literal que nos da para este grado es, cito textualmente, un hombre golpeando a un asno con un palo. Uf, una imagen fuerte. Tela. Y la interpretación que adjunta no deja margen a la poesía, ¿eh? Dice que esto denota una naturaleza baja y salvaje, y lanza una advertencia que suena casi a sentencia judicial. Sí, es muy categórico, Charubel. Dice que, a menos que este individuo reciba una disciplina apropiada, abocará inexorablemente a una vida criminal. Así, sin paños calientes. A ver, es una óptica fuertemente teñida por el moralismo victoriano de la época, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, la época influye mucho en el tono. Pero si quitamos esa capa de juicio moral, si la limpiamos, lo que nos queda es un diagnóstico psicológico muy, muy preciso. Fíjate que tenemos tres elementos en juego: el hombre, el palo y el asno. Vale, desglosemos eso un poco. Estamos lidiando con la inercia típica de Tauro, esa fijeza inamovible que siempre se representa por el animal de carga. Pero Charubel la retuerce. Nos muestra esa terquedad natural convertida en una necesidad casi patológica de dominio. ¿Sabes? Cuando repasaba esta imagen antes de sentarnos a grabar, trataba de buscar un equivalente moderno en la psicología del desarrollo. A ver, cuéntame. Pensaba en la gestión de los impulsos más primarios, como un niño pequeño atrapado en una rabieta monumental, de esas de tirarse al suelo en el supermercado. Totalmente. La frustración pura. Eso es. El niño no tiene el córtex prefrontal desarrollado para articular su frustración, así que la emoción cruda toma el mando absoluto. Grita, patalea, arremete contra lo que tiene delante sin pensar. Claro, es un estado de inconsciencia total. Pero la diferencia, supongo, es que si trasladas esa misma falta de contención, esa rabieta, a la psique de un adulto con plena capacidad de impacto físico y social, las consecuencias pasan de ser un simple berrinche a ser, como dice la fuente, literalmente criminales o destructivas. Es un punto de partida súper válido para visualizar la crudeza de la energía, fíjate. Pero hay una diferencia crítica aquí con tu analogía. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que el niño eventualmente se agota. La fisiología infantil pone un límite natural. Llora hasta que se duerme. El texto de Charubel, sin embargo, describe una fijación de energía que no se disipa por sí sola. Ostras, claro. El asno no se mueve y el hombre no deja de golpear. Es un bucle. Exacto, es una fuerza perpetua chocando contra su propia inercia. Por eso la palabra clave oculta en este pasaje, el gran secreto de Charubel aquí,
Es la necesidad de disciplina externa, O sea, el palo. el palo, ni más ni menos. Cuando esa naturaleza salvaje de la que habla el texto carece por completo de la capacidad de autorregulación, o sea, cuando no hay un palo interno de conciencia moral o de autocontrol, Alguien tiene que poner el freno, claro. eso es, el límite tiene que ser impuesto por la fuerza desde el exterior. El entorno, la sociedad, las leyes o simplemente las crudas consecuencias de la realidad deben actuar como esa disciplina restrictiva. Porque si no, se desborda. Si el entorno no impone ese límite, la fuerza bruta desborda los márgenes del contrato social, lo cual es la definición misma de vida criminal en este contexto esotérico. Es la transgresión violenta de los límites que nos ponemos para convivir. Pero, a ver, esa furia ciega contra un ser inferior o contra el propio entorno parece ser solo la etapa inicial, ¿verdad? La más rudimentaria de todas. Sí, es el grado cero del conflicto. Claro. Entonces, ¿qué ocurre cuando esa misma fijación, esa cabezonería, choca contra algo de su mismo tamaño, contra un igual? Porque la evolución natural de este escenario la encontramos en nuestra segunda fuente, la bolásfera de Cefarial. Y aquí, madre mía, el nivel de peligro escala de una manera alarmante. Totalmente. Escala un montón. Escala porque la asimetría desaparece por completo. Pasamos del dominio de lo inferior, el hombre sobre el asno, al enfrentamiento con un equivalente. La proyección de la agresividad ya no es hacia algo que simplemente se resiste, sino hacia algo que te devuelve el golpe con tu misma intensidad. Fíjate en la transformación de la imagen. Cefarial nos describe este mismo grado 18 de Tauro como, cito, dos bueyes peleando. Brutal el cambio. Y la palabra clave que corona el texto es, sin ambages, la palabra lucha. El autor detalla un carácter petulante y belicoso a la menor provocación. Esa palabra petulante es importantísima ahí. Mucho. Pero lo que me parece fascinante es la advertencia final que hace. El texto dice que el peligro proviene de los muchos enemigos que genera esta persona, pero advierte específicamente del peligro proveniente, cito, de la propia mano. Y aquí usa la famosa sentencia de quien a hierro mata, a hierro muere. ¿Cuál? La bola esfera está describiendo un estado de sitio psicológico autogenerado. Ahí es donde quiero detenerme, justo ahí. Porque habitualmente cuando analizamos posiciones de conflicto, tendemos a asumir factores ambientales. Claro, siempre le echamos la culpa al entorno. Exacto. Decimos que la persona está en un entorno hostil y se tiene que defender. Pero leyendo la literalidad de esta fuente, yo me pregunto, a ver, ¿es posible que el texto sugiera que la verdadera amenaza no son esos supuestos muchos enemigos, sino una incapacidad clínica para soltar una ofensa? Yo estoy convencida de que va por ahí. Es que me pregunto hasta qué punto esto es simplemente un autosabotaje monumental, camuflado de heroísmo, ¿sabes? Como una autodefensa que en realidad provoca la guerra. El texto de la bolásfera avala totalmente esa lectura. Analicemos un momento el simbolismo de los bueyes, que tiene tela. A diferencia del asno de Charubel, que simplemente se planta y no avanza, el buey es una bestia de carga formidable, Un animal inmenso, sí. diseñado para traccionar, para mover un peso colosal hacia adelante. Pero en esta imagen de Cefarial, esa fuerza productiva inherente al signo de Tauro se anula a sí misma. Tienes a dos bueyes chocando cuerno contra cuerno. Empujando el uno contra el otro. Eso es. No hay avance, no hay arado, no hay tierra cultivada. Solo hay tensión acumulada. Sabes, me imagino, es como si cogieras dos electroimanes industriales de estos masivos, de polaridad idéntica, y los forzaras el uno contra el otro. Uf, buena analogía. La energía eléctrica que consumen es monstruosa. El campo de vibración es ensordecedor, pero no mueve ni un solo engranaje útil. Toda la energía, absolutamente toda, se invierte en mantener un choque estéril. Una analogía súper precisa, sí señor. Y ese magnetismo estéril es exactamente a lo que Cefarial llama petulancia. Petulancia, claro. ¡Qué gran palabra! La petulancia es una inflamación del ego frente a la contrariedad. El individuo percibe cualquier roce, cualquier mínima diferencia de opinión, como una agresión directa a su ser fundamental. Se lo toman todo a lo personal. Totalmente. Por lo tanto, el peligro por su propia mano, como dice el texto, es muy real. Esta configuración astrológica agota sus recursos vitales, quema sus relaciones y pierde su tiempo luchando en guerras que ella misma ha provocado. Y todo por no dar el brazo a torcer. Exacto. Por su incapacidad para ceder un solo milímetro. El enemigo externo es, al final del día, solo un espejo de su propia belicosidad interna. Pero, a ver, espera un momento. Pongamos esto en perspectiva.
Porque si estamos analizando esto desde un punto de vista astrológico determinista, yo me pregunto si es justo culparla a la persona. Entiendo por dónde vas. Claro. O sea, ¿es justo culparla por su petulancia si esa energía inmensa, esa densidad de los dos bueyes, es inherente a su configuración de nacimiento? Parece que la fuente la condena a estar atrapada en ese choque de imanes para siempre. A ver, es que la astrología profunda no es determinista en cuanto al resultado final, sino en cuanto al material base con el que te toca trabajar. Vale, el material base. Explícame eso. La fuente no condena al individuo a pelear sistemáticamente. Le diagnostica una reserva de energía de tracción extraordinaria. La culpa, si queremos usar ese término que es un poco peliagudo, no reside en tener la fuerza del buey. Sino en qué haces con ella. Eso es. Reside en la falta de perspectiva para darse cuenta de que no hay ninguna obligación cósmica de embestir todo lo que se ponga por delante. Y esto, fíjate, es fundamental para entender el salto brutal hacia la tercera fuente. Claro, porque ahí está el gran escollo del episodio de hoy. Tenemos, resumiendo, a un hombre golpeando a un animal testarudo y a dos bestias desangrándose en una pelea inútil por puro orgullo ciego. Un panorama bastante desolador, la verdad. Desolador y destructivo. Entonces, ¿cómo demonios escapamos de este bucle? Y aquí es donde entran los símbolos sabianos, canalizados en los años 20, que, madre mía, rompen completamente el paradigma. Le dan la vuelta a la tortilla por completo. Para este mismo grado exacto del zodiaco, el 18 de Tauro, nos presentan la siguiente imagen. Una mujer que sostiene una bolsa fuera de una ventana. ¡Qué belleza de imagen! En contraste con las otras. Absolutamente. Y le otorgan la palabra clave de facilitación. El texto habla de la exaltación de la actividad común y del, cito, alto ministerio del servicio del alma. O sea, cómo pasamos de la destrucción mutua de los bueyes a abrir la ventanita para entregar provisiones al vecino. ¿Cómo se llega de un punto al otro? Pues se llega a través de lo que los antiguos alquimistas llamarían la sublimación de la fuerza. El salto evolutivo entre la bolásfera y los símbolos sabianos es, ni más ni menos, el salto de la inconsciencia reactiva a la consciencia de propósito. De reaccionar a actuar con sentido. Exacto. Vamos a detenernos en el texto exacto de los sabianos, porque no tiene desperdicio. Habla de un alto grado de efectividad personal para dominar los elementos de la experiencia. Esa frase es súper clave, dominar los elementos. Totalmente. Piénsalo. ¿Qué significa físicamente sostener una bolsa pesada por una ventana? ¿Significa que has conquistado el mundo material lo suficiente como para tener recursos sobrantes? Tienes algo de valor que ofrecer. Y no solo eso, tienes la fuerza física y de voluntad, esa fuerza taurina, para sostener esa bolsa en el vacío, desafiando la gravedad, ofreciéndola a quien pasa por la calle. O sea que la fuerza no desaparece. Para nada. La terquedad del asno y la fuerza de empuje brutal de los bueyes no se han esfumado, simplemente se han reestructurado. En lugar de usar la densidad inmensa de la tierra fija como un ariete para derribar muros a cabezazos, la estás usando como la piedra angular de un acueducto. Ostras, qué buena imagen. La misma presión, el mismo peso colosal, pero la arquitectura de la intención ahora transporta agua para dar de beber en lugar de aplastar a la gente en su camino. Eso es. La fuerza masiva se convierte en la base que sostiene el servicio. Pero hay un detalle, un detalle en el texto de los sabianos que me dejó helado cuando preparábamos esto, y creo que es el puente psicológico oculto entre las tres fuentes. A ver, dime. ¿Te refieres a la parte de la advertencia? Exacto. Los sabianos siempre incluyen una polaridad negativa, una advertencia explícita de lo que sucede cuando el símbolo falla o se vive desde la sombra. Y para esta mujer en la ventana, dicen que su lado oscuro es, ojo, insatisfacción con las cosas como son y una total ineptitud para manejarlas. Ahí le has dado de lleno. Ese es el mecanismo causal que conecta todo nuestro análisis de hoy. Claro. Es la ineptitud, la frustración cruda. Profundicemos un poco en eso, porque es vital. Esta coordenada astrológica otorga a la persona una energía brutal, un mandato casi implícito de alterar la realidad material, de facilitar la vida estructurando el mundo físico a su alrededor. Un mandato de hacer cosas útiles y palpables. Eso es. Pero, ¿qué pasa cuando el individuo no encuentra su ventana? Cuando no sabe cuál es su propósito vital, o cuando no sabe a quién entregarle esa bolsa llena de recursos. La energía no se evapora mágicamente,
se estanca, Y el agua estancada se pudre. se corrompe. Exacto. Esa frustración brutal genera una insatisfacción profunda y constante. La persona se siente inepta, siente que tiene, digamos, el motor de un transatlántico metido en el chasis de un coche pequeño y simplemente no sabe cómo manejarlo sin romperlo todo. Y claro, cuando alguien con esa cantidad ingente de fuerza estancada se siente inepto y frustrado frente al mundo material, pues lógicamente involuciona. Involuciona de inmediato a los estados primitivos descritos por nuestras primeras dos fuentes. Esa ineptitud para manejar la realidad, descrita por los sabianos, fíjate, es exactamente el hombre desesperado y salvaje de Charubel. Apaleando al asno porque no entiende cómo guiarlo de otra manera. Exactamente. Y esa insatisfacción constante con cómo son las cosas, esa rabia de fondo, es la semilla exacta de la petulancia de la bolásfera. Ese individuo belicoso que se pelea con todo el prójimo porque no soporta la fricción de su propia incompetencia espiritual. Es brutal. Visto así, es que cuadra todo. Si no ofreces la bolsa por la ventana de manera consciente, la frustración te lleva a coger el palo de Charubel o a embestir a lo loco como el buey de Cefarial. Es una cadena de consecuencias súper lógica. Si cruzamos todo esto, estamos ante una especie de, no sé, manual de termodinámica psicológica pura. Repasemos los 3 pilares que hemos levantado hoy. Venga, vamos a recapitular. Charubel nos aporta la disciplina, advirtiendo que la energía cruda, sin límites ni control, es sinónimo de criminalidad. La bolásfera nos pone frente a la lucha, recordándonos que el ego inflado convierte esa fuerza en un choque simétrico y totalmente autodestructivo. Y los sabianos culminan con la facilitación, demostrando que esa misma densidad puede, de hecho, elevarse a un servicio de orden superior. Y el conocimiento verdaderamente transformador de cruzar estas fuentes, lo que aporta valor real, no es solo entender cada etapa aislada, es reconocer que no hay absolutamente ninguna diferencia sustancial en la materia prima de la persona descrita en los 3 casos. O sea, ¿te refieres a que es exactamente la misma cantidad de energía Tauro en juego? Es idéntica. Ni un gramo más, ni un gramo menos. La fuerza implacable que el supuesto criminal de Charubel usa para someter a su entorno es la misma musculatura exacta que utiliza la mujer sabiana para sostener el peso de la provisión fuera de la ventana. Perseverancia pura y dura. Eso es. Lo que ha cambiado a lo largo de las descripciones no es la carta natal de la persona. Lo que ha cambiado es la arquitectura de la conciencia del individuo. Y cuando comprendes esto profundamente, te das cuenta de que intentar reprimir el enfado y la belicosidad del buey a base de castigos es un error estratégico tremendo. Ya, pero, a ver, la sociedad nos enseña precisamente eso, a rajatabla. Nos enseña que la terquedad agresiva es un defecto molesto que debe ser extirpado, medicado o escondido. Totalmente. Y al intentar extirparlo con esa moralina, solo conseguimos amputar el potencial de servicio gigantesco que tiene esa persona. Fíjate, si castramos al buey para que no pelee, tampoco va a tener fuerza para sostener la bolsa pesada por la ventana cuando haga falta. Le quitas el motor entero. El verdadero trabajo alquímico que sugieren estos textos históricos no es la represión barata, es el encauzamiento inteligente, es agarrar esa petulancia intolerante ante el error del que hablaba Cefarial y redirigirla, convertirla en una insistencia inquebrantable por mejorar las condiciones materiales del entorno, porque, insisto, la energía en sí misma es amoral, es simplemente un vector de fuerza. Bueno, vamos a aterrizar todo esto en un pequeño resumen conceptual antes de cerrar esta inmersión porque ha sido densa. Me parece bien, para que no nos perdamos. Hemos recorrido un camino fascinante a través de este grado 18 de Tauro. Hemos empezado observando la energía humana en su estado más primitivo y reaccionario. Ese hombre de Charubel imponiendo su voluntad a golpes contra la inercia pesada del asno, recordándonos que, sin estructura o límite, la vitalidad cruda es, por definición, destructiva. La fuerza sin control, digamos. Exacto. Luego hemos visto cómo, al madurar un poquito pero quedar atrapada en la trampa ciega del ego, esa fuerza se convierte en el conflicto simétrico que nos narra la bolasfera, 2 enormes bueyes desgastándose mutuamente por la simple incapacidad petulante de soltar una ofensa. Siendo ellos mismos, fíjate, sus peores enemigos. Tal cual.
Y finalmente, bueno, hemos respirado aliviados al llegar al simbolismo sabiano, donde esa exactísima cantidad de fuerza inamovible encuentra su redención total en la facilitación, en el acto sosegado y firme de ofrecer soporte y recursos al mundo cotidiano desde la ventana. Una travesía completa, de verdad, desde la entropía caótica de la violencia egoísta hasta el orden armónico del servicio altruista. Y precisamente a la luz de este viaje, quiero dejar para quien nos escuche una última reflexión. Algo que escapa un poco al nivel personal para cuestionar directamente el entorno social en el que todos vivimos. A ver, ¿qué planteas? Teniendo en cuenta que la represión sistemática de esta energía primordial es lo que aboca a la violencia destructiva de los bueyes o del garrote de Chernobyl, cabe preguntarse algo muy serio. Si uno se pone a pensar, ¿están nuestros sistemas educativos y corporativos modernos realmente diseñados para ayudar a estas personalidades de enorme fuerza fija a encontrar su ventana de servicio? Qué buena pregunta. ¿O acaso nuestras estructuras, al premiar hoy en día única y exclusivamente la docilidad y la rapidez, se limitan a castigarlos sistemáticamente con el palo de Chernobyl cada vez que muestran su terquedad natural? Empujándolos al final, sin saberlo, hacia la insatisfacción y el autosabotaje constante. Exactamente. Porque si asumimos que la energía no se destruye sino que se transforma irremediablemente, ¿qué estamos construyendo en realidad como sociedad con nuestras exigencias de sumisión absoluta? Es una pregunta sistémica profundamente incómoda. Te lo digo, pero es absolutamente necesaria para cualquiera que quiera aplicar este conocimiento esotérico a la realidad social contemporánea. Así es. Al final, resulta que las aguas fangosas del simbolismo astrológico histórico terminan siendo espejos increíblemente nítidos de la condición humana de hoy en día. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis y nos escuchamos en la próxima exploración.